Buenos días a todas, a todos. Vamos a continuar con este módulo sobre medidas cautelares en el procedimiento especial sancionador. Ayer vimos aspectos generales, tanto las medidas cautelares como figura jurídica, un poco reiterativo, ¿no? En cuanto a el objetivo, los alcances, las definiciones, algunos ejemplos que me parecía que eran importantes en materia administrativa, en tanto que una naturaleza primigenia, no digo que sea la naturaleza de ahora, pero una naturaleza primigenia del procedimiento especial sancionador tiene este componente eminentemente administrativo. No es nada más así, se ha reformado, ya sabemos, ¿no? Los alcances de los procedimientos especiales sancionadores tienen este componente de reparación, ¿no? Las medidas reparadoras integrales. Y bueno, era para establecer como un marco a partir del cual podamos entender las medidas cautelares en general en el derecho y de manera específica en el derecho electoral. Entonces, me voy a referir ahorita a esta parte no específica de derecho electoral. Vimos algunas circunstancias que se valoran para la procedencia de las mismas, las autoridades en las que recae y en quienes compete, más allá de que voy a reiterar esa parte, ¿no? Y posteriormente vamos a ver algunas tesis y jurisprudencias con relación a esto y un ejemplo de medidas cautelares con una figura que es particularmente interesante, que es la de la tutela preventiva, que también tiene una serie de implicaciones interesantes con relación a los alcances de las medidas cautelares. Como recordarán, el día de ayer, parte de lo que dijimos justamente se relaciona con el alcance de las mismas, porque desde 1996 se ha discutido, bueno, ya no es una discusión propiamente hablando en términos de que ya se modificó la naturaleza, alcances, definición de, por un lado, la suspensión y por otro lado, en general, de las medidas cautelares, como una forma en donde se valora un concepto que se conoce como la apariencia del buen derecho y al que nos referimos en términos generales el día de ayer, ¿no? Hoy lo veremos ya plasmado en sentencias, insisto, que resuelven recursos de revisión dentro del procedimiento especial sancionador relativos a medidas cautelares, porque es ahí donde se precisa alcance, procedencia y algunos de los conceptos centrales, ¿no? Y me interesará de manera especial lo referido a la tutela preventiva y cuáles son sus características, sus alcances e insisto, cómo eso modifica también a la propia existencia misma de la institución jurídica de la medida cautelar, ¿no? Entonces, bueno, eso con relación a lo que vimos el día de ayer. Entonces, bueno, decíamos, la medida cautelar aplicada o la actuación cautelar aplicada a la materia electoral tiene como varias facetas de actuación, ¿no? Las autoridades administrativas, así como las jurisdiccionales, en términos generales, tienen la obligación de responder al principio de supremacía constitucional. Hay también la parte de los tratados internacionales, ¿no? De la cuestión del control de convencionalidad. Y, bueno, en estas obligaciones, tanto jurídicas, constitucionales, convencionales, está el poder cautelar. Vimos que tiene sus dificultades a la hora de definirse y que es materia de controversia, ¿no? Al momento de precisar por qué sí procede, por qué no procede, cuáles son los supuestos y cuáles deben de ser los alcances, porque dentro de una de las posibilidades de la medida cautelar, del poder cautelar, como una medida para detener efectos, para suspender actos o para hacer que permanezcan situaciones de hecho, también se encuentra en medio de esto la parte de la presunción de inocencia, ¿no? Que siempre va a jugar un rol, digamos, en la controversia, ¿sí? Porque obviamente pusimos el ejemplo, que es muy concreto, pero ahorita vamos a entrar a ejemplos electorales de la materia administrativa, la inmovilización de las bombas de gasolina, aunque todavía no hay una resolución de fondo respecto al procedimiento sancionador correspondiente. Y lo mismo pasa con la suspensión del acto reclamado, ¿no? En donde hay una presunción, digamos, los actos administrativos gozan de una presunción de licitud, es decir, se consideran legales ilícitos, o más bien una presunción de legalidad. Se consideran legales hasta en tanto no se demuestre en una sentencia de fondo pronunciada por el tribunal correspondiente que fueron dictados con apego a la ley.
De la misma manera, se presume que las personas actúan de buena fe y que en todo caso, para poder determinar que incurrieron en una falta se necesita de un proceso. No obstante, la medida cautelar de alguna forma entra en medio de eso, ¿no? O sea, se pone en el medio y dice, bueno, si bien es cierto que no hay un pronunciamiento de fondo con relación a la infracción, sí hay elementos para considerar que hay una situación de hecho existente que tiene que dejar de surtir efectos o tiene que prevalecer dependiendo de las circunstancias de las que se trate, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de la medida cautelar, ¿no? Vimos algunos tipos de actos y que son susceptibles de medidas cautelares, tiene que permanecer el hecho de que yo pueda seguir gozando de mi libertad, por ejemplo, ¿no? Y entonces no aplica la medida cautelar de prisión preventiva. Tiene que permanecer una situación de hecho, o más bien tiene que suspenderse una situación de hecho en donde hay una irregularidad de un negocio que opera fuera de los límites de la ley y entonces esa es una situación de hecho que debe de cesar sus efectos, no obstante el procedimiento que se seguirá para determinar la responsabilidad correspondiente. Y algo similar pasa en el procedimiento especial sancionador, en tanto que, ya lo dijimos y lo repetimos y lo reiteramos, implica que hay una controversia de fondo en la que se dilucidará si un promocional, si un acto en concreto relativo a propaganda, con los tiempos a los que se refiere la ley al respecto, ¿no? Precampañas, campañas y con ello actos anticipados de campaña, si son o no, y la consideración de hay una probabilidad de que lo sean y por lo tanto retiro esta propaganda más allá de la sanción correspondiente que se pronunciará en el momento adecuado, pero habiendo la probabilidad de que esto cause una afectación, ya decíamos, de imposible reparación para el proceso electoral, para la o el sujeto correspondiente, entonces se dicta esto para cesar los efectos de algo, ¿no? Es más claro o es más evidente cuando se trata de, como en el caso de los amparos, conservar la materia del juicio, pero sigue la misma lógica, ¿no? De persistir esta situación o de materializarse lo que se pide, entonces a ningún efecto práctico llevaría a contar con un medio de defensa porque pues finalmente pues, se puede ejecutar el acto, puede surtir los efectos el mismo, puede seguir el promocional y después determinar, ¿sabes qué? Sí fue una violación, sí fue un acto anticipado de campaña, pero pues ya surtió todos sus efectos, ¿no? Y entonces eso traería más complicaciones, inclusive para aquellos que cometen la conducta, porque entonces tendrían que tener una sanción proporcional, otro de los principios que aplican tanto en el derecho administrativo como en el derecho penal, proporcional al daño causado. ¿Y cómo vamos a medir el daño causado en cuanto hace un acto anticipado de campaña, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a medir el daño causado si no hubiera medida cautelar que pudiera suspender el servicio de unas bombas de gasolina que no sirven litros de a litro? Y esa situación dura lo que dura el procedimiento, que es a partir de entonces que se verifique para todos los efectos, a partir de que se supone que acontece, que desde luego podría y seguramente estuvo aconteciendo desde tiempo antes, pero para efectos de aplicación de la ley es a partir de entonces que me doy cuenta de la situación irregular. Y si el procedimiento dura 6 meses y hasta entonces obtengo una resolución en donde se dicta que efectivamente se cometió esa conducta, pasaron 6 meses en detrimento del interés público, en detrimento de las personas que consumían en esa gasolinera, en que esa situación de hecho existente siguió materializándose. Y entonces, cuando llego a la sanción, ok, ¿cómo compenso el daño a todas aquellas personas a las que se le provocó? Y entonces hay esta ponderación también de, bueno, voy a afectar un interés particular de un partido político, candidata, candidato, coalición, pero en aras de cuidar otra cosa. Voy a afectar el interés de una gasolinera, ¿no? Que desde luego va a ver mermada su capacidad económica, en aras de cuidar el interés público, ¿no? Todas aquellas y todos aquellos que potencialmente son todos, todas, que puedan ser usuarios de esa gasolinera. Digo potencialmente porque en cualquier lado del país yo puedo cargar gasolina, dependiendo de donde me encuentre. Entonces, potencialmente yo también puedo ser usuario de una estación de servicio en Pachuca, aunque yo viva en la Ciudad de México. O dentro de la Ciudad de México, una que se encuentra en una alcaldía lejana a la mía. Entonces, bueno, ¿cómo cuantifico ese daño? ¿No? Igualmente el otro. Entonces, también la medida cautelar, en algún sentido, protege, a final de cuentas, aunque no pareciera eso el objetivo, y no necesariamente ese es el objetivo principal,
protege a final de cuentas también a la parte contra la cual se dicta, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, decía, en la materia electoral, el marco jurídico tiene varias facetas de actuación directa para las autoridades, tanto las instancias como administrativas y jurisdiccionales, que deben de cumplir con la parte de la supremacía constitucional, que regulan, que ordenan la norma fundamental, que instrumentan procedimientos previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y que además tienen como trabajo, tienen como tarea fundamental cuidar que las elecciones de las y los representantes y de las y los titulares de los poderes ejecutivos sean llevadas a cabo de manera pacífica, dentro de los marcos de la ley, ¿no? Que los partidos políticos nacionales y locales, según se trate, la ciudadanía, etcétera, tenga la certeza de que se respetaron los procedimientos que integran al proceso electoral en su conjunto y que estos van marcando temporalidades en las cuales pueden suceder o pueden ser aplicables las medidas cautelares, ¿no? En general, las medidas cautelares, suponen que hay un proceso jurídico en estricto sentido en curso, ¿no? Una demanda de amparo, una cuestión penal a dilucidarse, familiar, civil, etcétera. Pero en el caso de las elecciones, como sabemos, tienen una fase administrativa y otra jurisdiccional, y dentro de esas fases administrativas y jurisdiccionales se pueden presentar situaciones que marcan temporalidades distintas en las cuales se pueden decretar medidas cautelares, ¿no? Como saben, en los procesos electorales están divididos en 4 etapas, ¿no? La preparación de la elección, que es el periodo más largo, ¿no? Que va desde la selección de las candidaturas, y ahí es donde pueden entrar, por ejemplo, los actos anticipados de campaña, y se definen calendarios y se dice, y hay líneas jurisprudenciales que nos van a marcar qué se entiende por actos anticipados de campaña, y que, claro, nunca está totalmente determinado de manera tal que cada acto que se repute, que se diga, que se controvierta como un acto anticipado de campaña, tendrá que valorarse a la luz de los hechos, a la luz de los tiempos, de los calendarios y de las circunstancias que rodean el hecho, para ver si procede o no el dictado de una medida cautelar para que ese acto no siga produciendo los efectos que produciría una actuación irregular que supusiera ir en contra de esos calendarios establecidos, ¿no? Y también depende del acto de que se trate, etcétera. Bueno, esa parte, ¿no? Los actos, la preparación de la elección, la jornada electoral, los resultados y las declaraciones de validez en las elecciones, y bueno, cuando se trata de elecciones presidenciales, pues la declaración de validez de la elección y de presidente electo. Entonces, los conflictos de aplicación suponen medios de impugnación generales, vías especiales, ¿no? Los recursos que permiten que la ciudadanía, que los partidos políticos corrijan, modifiquen, revoquen, anulen actos y resoluciones de autoridades cuando violan sus derechos. Entonces, bueno, en este sentido, lo que vemos es la disposición cautelar en los procedimientos especiales sancionadores, que debe de examinar la existencia del derecho que se tutela, ¿no? O la tutela que se pretende con este procedimiento. Y justificar además, ayer lo vimos, ¿no? Vimos algunos de los elementos, ahorita los repito, justificar el temor fundado de que la espera en el dictado de la resolución definitiva puede hacer que desaparezca otra vez la materia de la controversia, y entonces es ahí donde debemos de ponderar valores y bienes jurídicos en conflicto, desde luego demostrar la idoneidad de la conducta, la razonabilidad y la proporcionalidad de la medida cautelar también, ¿no? Porque es necesaria, cuáles son las implicaciones de no dictarse, qué situación de hecho permanecería existente y qué implicaciones tiene para el proceso en su conjunto, a la luz de los principios que ya decíamos, ¿no? Equidad en la contienda, sobre todo legalidad, imparcialidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en el caso, aunque no me voy a meter mucho en eso, pero en el caso de violaciones a leyes estatales, ¿no? Durante los procesos locales, por medio de que sea, por la forma que se produzca, también tenemos la colaboración o los convenios de colaboración del INE, de las comisiones de quejas y denuncias, pero la actuación de los OPLES, ¿no? Pero bueno, entonces, estas facultades que se entienden, que se extienden
para las autoridades administrativas, la coordinación entre ellas, ¿no? Y desde luego las competencias, que el marco competencial, aunque no es propio de nuestro módulo, siempre es fundamental para entender los conflictos administrativos y sobre todo de autoridades sancionadoras, ¿no? De tal suerte que una sanción siempre tiene que ser dictada, igualmente respetando los principios estos que decíamos del ius puniendi electoral, pero también eso se hace extensivo a la motivación y a la fundamentación de la competencia, en tanto que se puede tratar, bueno, en tanto que se trata de actos de molestia y algunos pueden ser privativos, ¿no? Privativos en el sentido de tienes que dejar de, no nada más es una verificación, no nada más es un análisis, sino tiene que dejar de ejecutarse este acto, ¿no? Con lo que eso supone para los recursos que los partidos destinan para la propaganda y para las campañas, ¿no? Hay que añadir el elemento reforma, lo había comentado el día de ayer, pero lo reitero, el elemento reforma en materia de paridad de género del año 2020, publicado en el Diario de Federación el 13 de abril de 2020, la publicación de la Ley General para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, las reformas que se hicieron a la Ley General de Delitos Electorales y la reforma que supuso para el procedimiento especial sancionador, ya lo habrán visto, ¿no? Todos aquellos actos relativos a violencia política de género en el momento en el que se cometan, independientemente de si sea en campañas o no campañas electorales, se van a conocer por esta vía, de manera tal que se transforma la naturaleza de los procedimientos especiales sancionadores que se limitaba a los periodos electorales, digamos, ¿no? Campañas en toda su extensión, selecciones de candidaturas y toda la propaganda que tenía que ver con eso, pero al hacerse extensivo a la violencia política de género, se establece una temporalidad distinta en tratándose de este tipo de actos y de los cuales también se dictan medidas cautelares que pueden ser de distinta índole, ¿no? Entonces, bueno, esa parte que decía es importante. Y bueno, la intervención de medidas cautelares en materia electoral resulta importante en los modelos de conservación, de resguardo, ¿no? De conservación de los actos y de prevenir que se generen efectos que, insisto, pueden incidir en la equidad en la contienda, ¿no? Aunque también pueda haber medidas para conservar, para resguardar algunos actos, lo cierto es que las medidas cautelares normalmente van dirigidas a dejar o a ordenar que deje de difundirse algún tipo de propaganda, ¿no? Y entonces las decisiones que se pueden tomar en este sentido pueden ser dentro de las siguientes posibilidades, ¿no? Cuando se trata de contratación y adquisición en tiempos de radio y televisión por los partidos políticos, por sí mismos o por terceras personas, ya sabemos cuál es el contenido de la reforma 2007, cómo está acotada esa parte, pero bueno, la posibilidad de que esto suceda hace que se pueda dictar una medida cautelar cuando se viola esta parte del modelo de comunicación política. Obviamente por infracciones a las pautas y tiempos de acceso a radio y televisión, igualmente por difusión de propaganda política electoral que tenga expresiones denigrantes a instituciones, partidos políticos, calumnien a las personas, ¿no? La materia de la calumnia que tiene su parte interesante, que tiene sus derivas con el periodismo, con el ejercicio del periodismo, que ha supuesto líneas jurisprudenciales en donde hay un manto protector de la labor periodística, ¿no? Y bueno, todo ese tipo de controversias, ¿no? También por difusión en radio y televisión de propaganda gubernamental de los poderes estatales, federales, de los municipios, de la Ciudad de México, sus alcaldías, cualquier otro ente público, en relación con el contenido del artículo 134 constitucional. Vamos a ver como base constitucional que las medidas cautelares, como el propio procedimiento especial sancionador, en tratándose de ciertos supuestos, pueden tener como estas dos vertientes constitucionales, ¿no? Lo relativo al artículo 41 constitucional, ¿no? Aquí hablando únicamente, tengo que hacer la aclaración, de propaganda gubernamental
por lo que me referí en esta última posible hipótesis, o del uso de recursos públicos, igualmente por parte de los entes gubernamentales, ¿no? Artículo 134 y artículo 41, fracción base C, ya no me acuerdo cuál es, base tercera, inciso C, ¿no? Es que es un artículo larguísimo. En fin, y entonces ahí vemos otro tipo de temporalidades en tratándose de la difusión de propaganda gubernamental. Esta no está prohibida siempre y cuando no se dé en tiempos electorales. Cuando se dé en tiempos electorales, se controvierte vía procedimiento especial sancionador y puede suponer el dictado de medidas cautelares de diversa índole, ¿sí? Otro tipo de temporalidades son las que habíamos dicho, marcadas por los calendarios electorales, los actos preparativos, cuando todavía no hay candidaturas o precandidaturas, o cuando sí las hay, qué tipo de propaganda se puede hacer, cuál no se puede hacer, qué se consideran, como decía, actos anticipados de campaña. Por otro lado, está el uso de pautas, ¿no? El uso indebido de pautas, que también tiene una serie de elementos, la idea de las pautas y del modelo de comunicación política, dependiendo del momento en que se trate, dependiendo de la elección, cuando se trata de partidos políticos que quieren promover su partido político, su idea, su plataforma, pues no podrán utilizar esas pautas para promocionar a una persona en particular, y habrá una serie de elementos que se tengan que considerar tanto en el procedimiento especial sancionador para determinar, valga la redundancia, la sanción, la infracción, como para el dictado de la medida cautelar. Pero decíamos que tienen una valoración distinta la una y la otra, porque mientras que la primera, es decir, la medida cautelar, se refiere a el juicio de probabilidad que se haga con relación a la afectación que se causa y que de continuar se pudiera suponer que la materia del juicio quedara colmada, digamos, o que ya no tuviera sentido agotar el juicio en todas sus fases. La otra cuestión se refiere a lo relativo a la conducta y a la infracción, de tal manera que no hay un juicio previo, aunque sí hay una valoración relativa a la violación que probablemente se esté cometiendo con ese acto, ¿no? Bueno, y relativo al 134 constitucional, que me refería, la prohibición es absoluta, es decir, no está acotada a las distintas temporalidades que puede tener el ejercicio de recursos públicos, la propaganda gubernamental, los actos anticipados de campaña, los actos de posicionamiento indebido en el uso de pautas, que esos también están prohibidos siempre, ¿no? Pero que, claro, en tiempos electorales, en ciertos momentos, también es válido que las y los candidatos, en uso de sus prerrogativas, se posicionen, ¿no? No utilizarlo esto con las pautas de los partidos políticos que tienen establecidos sus tiempos, prerrogativas, etcétera, ¿no? Y todos esos pueden dar lugar a sanciones en los procedimientos especiales, ¿no? En el caso del artículo 134, que tenemos una prohibición permanente, el uso de recursos públicos tiene que ser únicamente para esos fines, de manera tal que no deben utilizarse para alterar las condiciones de equidad de la contienda, y que cuando se hacen, pues eso tendrá lugar a un procedimiento especial sancionador y obviamente también al dictado de medidas cautelares, ¿no? Bueno, entonces eso con relación a los muchos supuestos, las muchas temporalidades, ¿no? Y bueno, en el supuesto de violación a leyes locales durante los procesos electorales respectivos, sea por contenido de propaganda difundida de cualquier medio, ¿no? No solo por los medios de comunicación electrónica, las autoridades, antes de los cambios realizados en 2014, tenía conocimiento, como saben, ¿no? Antes de que cambiara en la reforma de 2014 la competencia para resolver, para sustanciar, aunque hay entidades en las que subsiste este modelo, era del propio OPLE, ¿no? Y bueno, había ahí coordinación con el INE relativo a las medidas cautelares en cuanto a lo que se refiere a la propaganda en radio y televisión. Pero bueno, entonces, como vemos, hay una amplitud funcional de la tutela cautelar, ¿no? Y por medio inclusive de otras vías, hay otros momentos u otros medios de defensa en donde podríamos pensar en algunas medidas cautelares. Ahorita no vamos a entrar a ello, pero bueno, la cuestión pues es que las medidas cautelares cumplen un propósito fundamental en el caso de los tiempos electorales que, como dije,
atienden a circunstancias distintas, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a las medidas en general con relación a esto, ¿no? Vamos a ver una serie de criterios, déjenme compartírselos, en donde vamos a ver la valoración, vamos a ver ¿cómo se llama? Perdón, un asunto de tutela preventiva en donde se va a hablar de la apariencia del buen derecho, pero aquí vamos a ver otra de la tutela preventiva en donde también se valora, pero aquí lo que vamos a ver primeramente, y además este es un recurso de revisión resuelto apenas hace unos días, ¿no? Que nos va a dar una idea de tanto los términos de la sustanciación, las competencias, etcétera, ¿no? Entonces déjenme compartírselos acá. Es una sentencia a un recurso de revisión referido a medidas cautelares en donde se valora de una manera específica esta cuestión de la apariencia del buen derecho, ¿no? Entonces, vamos a esto. Entonces, primero que nada, se confirma, y aquí vemos, ¿no? Competencias. Ayer habíamos visto esta parte de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, ahorita lo vemos desglosado, que declara procedente el dictado de medidas cautelares en esta idea de la tutela preventiva. Vamos a ver otro ejemplo, pero este también nos sirve y vemos qué tiene esta figura de interesante, vemos en contra de qué actos y, como decía, cuestiones relativas a la procedencia, ¿no? Entonces, esto se dice así desde la propia sentencia, como ya lo saben, las que dicta el Tribunal Electoral, sobre todo la Sala Superior, pero en general el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya nos dice desde el principio de la sentencia cuál es el resolutivo, cuáles son los motivos para ello, ¿no? Algunas ponencias, como la del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, incluso añade unos flujogramas, ¿no? En donde nos dice cuáles son los elementos de la controversia y cuáles son las razones esenciales por las cuales se toma una determinación y la determinación misma, ¿no? Pero bueno, finalmente aquí ya sabemos que se confirma una medida cautelar procedente con esta vertiente, con esta característica de tutela preventiva, y dice efectivamente la autoridad responsable valoró estos criterios, ¿no? Aquí es donde va a entrar la parte relativa a la apariencia del buen derecho, porque en el caso de la tutela preventiva nos referimos a actos futuros. Recordarán ustedes que ayer nos referimos a esa otra temporalidad. Una es la temporalidad en el dictado de las medidas cautelares con relación al momento electoral o no en el cual pueden llegarse a producir. Y otra es las temporalidades prohibitivas del artículo 41 del 134, y otra es la temporalidad del acto en contra del cual se dicta la medida cautelar. Y decíamos que normalmente se trata de actos, primero, que sean presentes, que estén sucediendo, que sean de tracto sucesivo, o que sean futuros pero inminentes. Pero aquí, nuevamente, lo que vamos a ver es que en la tutela preventiva, la idea es de actos futuros, y aquí vamos a ver, no sé si en esta se resuelva esa cuestión, si no, para eso tengo otra sentencia que les voy a mostrar, el argumento de por qué no se trata de un acto futuro de realización incierta, ¿no? Y hay un juicio de probabilidad, o sea, otra vez lo dije ayer, ¿no? Es una forma distinta de entender a la ley, al papel del juez, a los alcances de la misma, en donde ya no es una vertiente ultrapositivista, en donde solamente los supuestos y solamente los alcances legales estrictos, no solo por lo que se cuida, sino por los derechos sustantivos públicos que se tutelan, ¿no? O sea, no solo por lo que se cuida en términos de las elecciones, sino por los alcances de los derechos subjetivos públicos de las y los ciudadanos, ¿no? Bueno, entonces, claro, se busca que en lo sucesivo ya no se emitan este tipo de actos, porque hay una probabilidad de que así sucedan. Ahorita lo precisamos más, ¿no? Entonces, bueno, un partido específico que a otro actor político le dice, se denuncia que hace indebida utilización de recursos públicos. Si no lo precisa aquí la sentencia, ya me refería a las prohibiciones especiales, yo creo que sí lo precisa, pero
Y digo, siempre está bueno verlo, ¿no? Con respecto a la temporalidad, pero bueno, indebido uso de recursos públicos, promoción de un proceso electoral en un ejercicio de comunicación sui generis, ¿no? En una fecha específica. Entonces, la figura de la tutela preventiva dice, no lo hagas más, ¿no? Y claro, aquí el juicio de probabilidad es alto porque este ejercicio de comunicación, puede cerrar la ventana. Perdón, este ejercicio de comunicación no solo es muy probable, aquí para que vean, no se trata solamente de tiempos electorales en sentido estricto, ¿no? No se trata solamente de propaganda electoral en sentido estricto, también se tutela la cuestión relativa a los recursos públicos. Digo, nada más por si quedó alguna confusión con relación a, entonces quiere decir que los procedimientos especiales sancionadores solo aplican en los procesos electorales. No, es donde más suceden, pero desde luego puede haber otras circunstancias de actos de propaganda, de indebido uso o presuntamente indebido uso de recursos públicos. Claro, aquí voy a decir presunto porque no tengo conocimiento de que este asunto se haya resuelto en definitiva por la sala regional especializada y en el recurso que seguramente interpondrá el afectado ante la sala superior y ya tendremos una sentencia definitiva y firme con relación a esto, ¿no? Entonces aquí hay un presunto uso de recursos públicos indebido en un momento bajo un ejercicio de comunicación específico y que para que esto no continúe se dictan medidas en donde, claro, hay una alta probabilidad de que vuelva a suceder. ¿Por qué? Porque este ejercicio de comunicación se sabe que sucede de lunes a viernes, ¿no? Sin que tenga una duración específica, que supone una serie de intercambios con relación a, bueno, con los medios de comunicación, una exposición de temas variados, y entonces aquí sí hay una alta probabilidad de que esto vuelva a suceder, ¿no? De tal manera que, otra vez, si la idea de los procedimientos es proteger derechos subjetivos públicos, no quiere decir que estos se tengan que ceñir siempre a la controversia en cuestión, porque entonces, pues lo único que va a pasar es que, ok, me sancionan por este o no, me dictan la medida cautelar por este o no, pero lo vuelvo a hacer y pues ya el siguiente supondrá un nuevo procedimiento y así sucesivamente, y entonces se volvería un acto de tracto sucesivo o de la especie de acto de tracto sucesivo, en tanto que no deja de surtir sus efectos y no deja de acontecer. Para evitar eso, se establece como figura esta prohibición. Déjenme ver, tengo un mensaje de WhatsApp y luego los mensajes de WhatsApp los veo por si me desconecté. No perdí conexión. Ok, es que estoy al pendiente porque ya me ha pasado. Creo que ya lo dije ayer. En fin, entonces es la tutela preventiva, esta figura para que en lo sucesivo no sea como ocioso, y otro procedimiento, y otro procedimiento, y otro procedimiento, sino que en uno pueda agotar los efectos de un mismo acto que puede volver a suceder y decir, esto no lo puedes volver a hacer, ¿no? Entonces, bueno, dejara de promocionar el ejercicio bajo cualquier modalidad, ¿no? Digo, el ejercicio trato de mantener una poco de neutralidad, pero bueno, aquí está de qué se trata efectivamente, ¿no? No es en realidad lo que me interesa, esos son circunstancias alrededor de las cuales se llevó a cabo esta denuncia y que obviamente le dan contenido contextual y que se tiene que valorar, y por eso me refiero a los ejercicios de comunicación específicos, ¿no? Déjenme ver si es algo de aquí técnico, porque aunque no aparezco desconectado, no. Aunque no aparezco desconectado, luego puede haber alguna cuestión, ¿no? Y me hacen siempre favor la gente que está en tecnologías apoyándonos de darme alguna comunicación y yo luego no las veo porque estoy en esto, ¿no? Pero ya procuro verlas. En fin, entonces, esta solicitud de tutela preventiva, la comisión correspondiente declara la procedencia de la medida cautelar con esa vertiente, porque dice, claro, preliminarmente se hace un análisis preliminar, se hace un análisis de lo que puede acontecer en el futuro con relación al contexto, y por eso es importante este aspecto contextual, ¿no? Este aspecto que marca una alta probabilidad
de que como nos encontramos aquí, porque esto va a suceder, porque ha tenido su propia polémica y porque en este tipo de ejercicios hay manifestaciones variadas, entonces, bueno, ¿sabes qué? Esto sí puede suponer una propaganda indebida, ¿no? Una promoción indebida, y entonces que no se vuelva a repetir, ¿no? Hay peligro, pues, de que vuelva a suceder. Entonces, bueno, justamente la existencia de expresiones previas que se realizaron en momentos anteriores, ¿no? Entonces, bueno, aquí las circunstancias de la denuncia, ¿sí? Y los fundamentos legales, y pedían también que se retirara, esto obviamente no lo voy a pasar, pero aquí está, quien quiera ver las sentencias, se las voy a copiar aquí para quien quiera o desee estudiarlo después, ¿no? La sentencia, sus efectos, las circunstancias que se valoraron, el contenido mismo del video, ¿sí? Aquí lo pueden ver. Esto salió en los medios, ¿no? De comunicación, fue desde luego un asunto importante y también, bueno, esto nos va marcando, bueno, estos son los criterios actuales, ¿no? No hay algo todavía hoy, se actualizaría en todo caso algún criterio, ¿no? Esto fue el 14 y hoy sesionan. En fin, entonces, bueno, se hacen las diligencias preliminares, se hace la reserva de admisión, el emplazamiento, la propuesta sobre esto relativo al procedimiento especial sancionador, que ya lo saben, ¿no? Lo que tiene que hacer la propia autoridad administrativa para valorar si se admite o no, qué es la información que se tiene que recabar y posteriormente la propuesta que ya vimos, ¿no? Se propone la medida cautelar y entonces este es el expediente al que se le da. Se admite, se remite la propuesta de solicitud de medidas cautelares a esta comisión. Ya vimos ayer, ¿no? Cuál era el procedimiento y quién es la autoridad que en última instancia, dentro de los procedimientos especiales sancionadores, decide sobre la propuesta que se hace al respecto y se estableció justamente este acuerdo que dijo sí procede la medida solicitada con esta figura de la tutela preventiva y bueno, se promovió el juicio de revisión, el recurso de revisión respectivo, ¿no? Aquí obviamente se trata de la competencia del recurso, pero lo importante es, por un lado, esto, ¿no? Bueno, esto es una cosa del interés jurídico, pero que se refiere interés jurídico de la medida cautelar. Entonces, esto es importante porque decíamos, o sea, ¿cuáles son los alcances de esto? ¿Quién tiene un derecho subjetivo público? Como en cualquier procedimiento, ¿no? ¿Quién tiene un derecho subjetivo público del que diga que es titular para poder reclamar que una situación de hecho existente sea violatoria, pero que además no produzca efectos permanentes o que deban de cesar en algún momento hasta en tanto se resuelva la controversia? Entonces dice, el partido recurrente que no tiene interés jurídico, ¿no? Porque esta cuestión, la orden que se hace a el presidente de la República de la tutela preventiva, dice, no hay vinculación entre lo que ordena la comisión de quejas y el partido que recurre, ¿no? Y dice, no tiene interés jurídico o legítimo, ¿no? Para el acuerdo, porque ¿cuál es la afectación directa a sus derechos o a los de sus militantes, ¿no? Esto lo vamos a ver. Interesante. Están haciendo la improcedencia del recurso, pero recordemos, el recurso se refiere a la medida cautelar, ¿sí? Entonces, bueno, esta cuestión, ¿sí? La cuestión relativa a los actos procesales del recurso, van a tener un módulo o tuvieron un módulo relativo al recurso de revisión, así que esto me lo voy a brincar, cuestiones procesales. Ahora, la denuncia ante el INE y el acto controvertido, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del acto? Aquí está la conferencia con sus componentes, ¿no? Y bueno, hay una pregunta, al parecer, de un reportero relativa a unos funcionarios, ¿no? Entonces, estas son las declaraciones, ¿no? Aquí están. No me voy a detener en esas, pero
Bueno, aquí unas declaraciones relativas a esto. Aquí diferentes personas. Entonces, bueno, se solicita pues estas medidas cautelares con esta vertiente para que se diga al Ejecutivo que hay limitaciones constitucionales y ya no promociones ese ejercicio, ¿no? Claro, a ver, ahí hay una controversia de índole de, claro, se trata de un ejercicio relativo a su figura, relativo a su popularidad o no, que se va a poner en cuestión, pero que finalmente puede tener una cierta, digamos, es un ejercicio que se supone que es libre, no se supone que es un ejercicio libre de voluntad ciudadana, y si el principal afectado por la resolución manifiesta una intencionalidad o manifiesta algo con relación a esto, puede incidir en los resultados, ¿no? Entonces, bueno, bajo la tutela preventiva, en este acuerdo, se dice, claro, advertimos que esta persona durante la conferencia de prensa realiza expresiones relativas al procedimiento de revocación, ¿no? De mandato. Ahora, estos elementos contextuales para el dictado de las medidas cautelares, que ya decíamos, ¿no? Son parte, perdón, de la valoración. Recordarán, ayer vimos algunos elementos valorativos, vamos a recordarlos nada más para efecto de que esto tenga como más peso, ¿no? A la hora de verlo ya plasmado en una sentencia, cuáles son los elementos básicos para la procedencia de las medidas cautelares, ¿no? La finalidad de lograr el cese de actos o hechos que constituyan infracciones denunciadas, evitar que se produzcan daños irreparables, que se afecten principios que rigen los procesos electorales, que se pongan en riesgo bienes jurídicos tutelados por disposiciones de la Constitución, de la ley y de los reglamentos, ¿no? Entonces, se tiene que analizar la apariencia del buen derecho, ahorita vemos cómo se analiza, ¿no? O sea, examinar que haya un derecho que esté tutelado y que posiblemente se afecte, ¿no? Lo que supondría el peligro en la demora, la existencia de causas que justifiquen de manera fundada que la espera de la resolución definitiva genera la desaparición de la materia de la controversia, ¿no? Pues bueno, si lo continúa haciendo, pues de nada sirve que haya procedimientos especiales sancionadores, inclusive para proteger la figura misma, ¿no? Y los fines que persigue. Que esta posible afectación sea irreparable y fundar y motivar si esta conducta, atendiendo al contexto en que se produce, en este caso, este ejercicio de comunicación, trasciende o no los límites del derecho. Aquí vamos a ver cómo es que se valora que sí, o la libertad, ¿no? De quien se considera afectado, y también que hay un derecho, hay un principio fundamental que requiere protección provisional y urgente, ¿no? Y que una afectación que se produzca no sea mayor o sea de inminente producción, o en el caso de la tutela preventiva, que pueda volverse a producir en lo sucesivo, ¿no? Entonces, bueno, eso con relación a los criterios, ¿no? Que vimos ayer. Entonces, ¿cuáles son los elementos de contexto, no? Expresiones, consideraciones, posicionamientos relativos con este ejercicio. Se refiere a la pregunta que se va a formular para el ejercicio y se expresa con relación a la misma, ¿no? Y da una opinión, ¿sí? Aunque después dice que ya no va a opinar nada al respecto, pero sí dice, ¿no? Corra la voz para aclarar cómo deben de votar. Es un llamado, finalmente, o direccionando un voto, ¿no? Aclaro, estamos viendo un ejemplo con una figura jurídica relacionada a una serie de lineamientos, tanto constitucionales como legales. No es un posicionamiento en contra de ningún actor político en específico, ni de los ejercicios de comunicación que él hace, que son legítimos y válidos. Se trata del titular del Ejecutivo Federal y como tal está sujeto a la ley y como tal está sujeto a procedimientos especiales sancionadores cuando se considera que su conducta puede ser violatoria de las disposiciones, como cualquier otro actor político. Claro, aquí se trata del actor político quizás central por sus propias características, por su propia historia, que resulta polémico,
pero no se entienda esto como una manifestación en contra o a favor absolutamente de nada. Es un ejemplo didáctico de un criterio, de un recurso en donde vamos a ver una figura específica y cómo se aplica y qué elementos, y por eso lo hace doblemente interesante, más allá de que yo sé que esto siempre resulta polémico en tratándose de una figura de suyo polémica, ¿no? Pero bueno, entonces eso lo aclaro por si hiciera falta. No es ningún posicionamiento de ningún tipo, ni institucional, ni personal, ni de ninguna índole. Siempre los asuntos electorales se tratan de actores políticos que tienen, pues, poder, que tienen recursos, que están en la esfera pública, que suscitan adhesiones y no adhesiones. Y bueno, esta figura en específico, pues así sucede con él, ¿no? Y está bien, es legítimo, simple y sencillamente estamos viendo la aplicación de una figura para un caso específico. Solo lo aclaro por si hiciera falta. En fin, hay otra serie de elementos contextuales, ¿no? Que hablan de estos elementos, ¿no? De un llamado, aparentemente, a emitir una opinión en un ejercicio deliberativo en un sentido específico, ¿no? Entonces, estas son como las declaraciones. Y un posicionamiento con relación a una pregunta que está en la legislación, que fue controvertida en la Suprema Corte y declarada legal por minoría, pero la minoría suficiente para que subsistiera en sus términos, ¿no? Entonces, bueno, estas otras opiniones, perdón, con relación a los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y entonces, esos fueron los elementos a partir de los cuales se determinó que procedía el dictado de medidas cautelares con la tutela preventiva. Y entonces aquí vamos a ver el análisis legal que se hace con relación a esto y estas partes relacionadas, otra vez, valga la redundancia, con el apariencia del buen derecho, ¿no? E insisto, los alcances de la tutela preventiva. Entonces, bueno, en materia esta que nos coloca en una especie de momento electoral, ¿no? Porque finalmente se pone en cuestión, se pone en el debate, se imprimen boletas, y se pone en consideración el ejercicio de un cargo público de elección popular, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son el marco legal de este ejercicio? ¿Sí? Inclusive en los procedimientos, en la legislación relativa a los delitos electorales, a los tiempos, etcétera, se prevé la revocación de mandato como un ejercicio en donde tiene sus propias características, ¿no? Entonces, bueno, esta idea del uso de recursos públicos, el fundamento constitucional, la promoción y la propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato, se refiere al artículo 35 porque es ahí donde se encuentra la base constitucional, este ejercicio, y luego lo que decía, ¿no? El artículo 134, párrafo 7, que refiere a la imparcialidad en la aplicación de recursos públicos y que decíamos, a diferencia de la propaganda gubernamental que no está prohibida en principio y que se limita a no reproducirse en tiempos electorales, ¿no? Con base en el artículo 41 constitucional, base tercera, fracción o inciso C. En fin, entonces, esta norma constitucional también hace referencia a otros asuntos en donde se resolvió, claro, este es un recurso de apelación, pero decía, no hay una normativa, es decir, no está dentro de las facultades del Ejecutivo la promoción o las opiniones relativas a esto, ¿no? Entonces, bueno, se advierte de manera preliminar esta idea de la valoración que se hace relativa a la apariencia del buen derecho. Hay una valoración preliminar de que estos hechos muy probablemente puedan ser contrarios a la prohibición constitucional. Entonces, bueno, otra vez se va a afectar un derecho, se le van a dar una serie de lineamientos al titular del Ejecutivo, pero porque se está cuidando un proceso electoral específico, ¿no? Con sus propias modalidades y sus propios tiempos y sus propias características, ¿sí? Los servidores públicos tienen prohibido la promoción de estos ejercicios
y mucho menos un evento oficial, que este tipo de ejercicios de comunicación han adquirido esa cualidad, ¿no? Esa calidad. Que obviamente en estos ejercicios se hace uso de recursos públicos y se toma una postura con relación a ello, ¿no? Y de tal suerte que rompe con la imparcialidad y neutralidad. Es muy sencillo, ¿no? O sea, si yo soy, vamos a decir, no es él, soy yo, el presidente. No es este el ejemplo, voy a sacarlo del ejemplo para hacerlo de manera más contundente. Si yo me fuera a someter, yo soy el presidente, me voy a someter en un ejercicio de revocación de mandato y en un acto público donde, siendo el presidente de la República, se utilizan recursos públicos de comunicación social, de transmisión, de producción, etcétera, y digo, voten por mí, pues evidentemente estoy infringiendo porque, pues bueno, no se trata de que yo diga voten por mí, se trata de que yo no diga nada y que sea la ciudadanía, no yo en uso de mi posición como presidente de acceso a los medios de comunicación, diga, claro, yo soy el bueno, ¿no? Y voten por mí y refrenden su apoyo, porque justamente el ejercicio es una evaluación que tiene que ser con todos los elementos objetivos y desde luego no que haya una tendencia marcada desde quien ocupa esa posición, ¿no? El ejemplo es mío, no dije que él lo hubiera hecho de esta manera. Aquí lo que vemos es que hay este análisis preliminar de una promoción, una posición respecto de esto, ¿no? Que fue materia de controversia, como ya dije, que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido en que la resolvió, una discusión bien interesante, por cierto, ¿no? En donde también se habló de la propia naturaleza jurídica, alcances, limitaciones de la figura de la revocación de mandato, su relación con la democracia, ¿sí? Los alcances de la misma. Entonces, una discusión muy interesante que además, como elemento, así es un paréntesis, ¿no? Pero como elemento adicional, no se ciñó solamente a lo jurídico, ¿no? Luego las discusiones jurídicas, a mí la verdad es que tienen el aspecto técnico, que siempre está bien y todo, pero me gustan más cuando se posicionan desde una perspectiva más amplia, ¿no? Y eso lo hizo bien la discusión de la Suprema Corte porque se habló de democracia, de sus alcances, no solamente desde un punto de vista normativo, ¿no? En fin, entonces, a la hora de referirse a la pregunta y la forma en que se debía de emitir el voto, no hay un llamado al voto y entonces decir, perdón, estos fueron elementos, ¿no? Manifestaciones relacionadas con la redacción, que se dijera cómo tenía que marcarse la boleta y que además fueran los organismos electorales que cumplieran las campañas de difusión. Entonces, hubo estas circunstancias, ¿no? Tipo y sentido de expresiones, calidad y tipo del servidor público, se trata del presidente de la República. Él va a ser quien sea sujeto de la revocación de mandato, tiempo y medio, ¿no? Vean cómo hay todas estas consideraciones. Tipo y sentido de las expresiones, ¿no? Estas manifestaciones abordan temas vinculados con el ejercicio. Hay una crítica a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo relacionado a la confusión que, de acuerdo con su juicio, se propiciaba la redacción de la pregunta, cosa que dicen no fue pregunta por los periodistas, y el llamado a la ciudadanía para que aclarara la misma, ¿no? Calidad de tipo del servidor público, bueno, pues tiene una centralidad, no solo por ser presidente, sino la figura que es. Claro, ese es un elemento de valoración que me podrían decir, bueno, pues sí, pero eso no tiene objetividad, que se podría buscar y se podría argumentar que por supuesto que sí, no es el presidente de la República, por el mero hecho de serlo tiene una centralidad específica, pero cada personalidad, cada circunstancia que rodea a cada presidente puede hacerlo que refuerce su centralidad y su impacto en la esfera pública, ¿no? Es argumentable y podrán no estar de acuerdo y podrá decir que en ese caso no sería una consideración. Yo creo que podría hacerlo, ¿no? En fin, pero es un servidor público que tiene responsabilidades de alto nivel, que tiene provisiones constitucionales y entonces, bueno, cuidar y reforzar la neutralidad, ¿no? El tiempo, ¿no? Acontecieron cuando ya había certeza de que se iba a realizar el ejercicio, ¿no? No lo hizo antes, bueno, si hubiera este ejercicio, entonces, ¿no? Eso, todas estas circunstancias no se valoran de manera aislada, se valoran de manera conjunta. El medio, pues en este ejercicio oficial de comunicación, ¿sí? Entonces, por eso es que se
se procede a dictar la medida cautelar preventiva para que en lo sucesivo, en otras conferencias que van a acontecer, no se manifieste, no haga comentarios, no emita opiniones, señalamientos sobre esta figura, sino hasta que concluya la misma, ¿no? Y que, pues, obviamente, con ello cumpla con el mandato constitucional y legal correspondiente, ¿sí? Entonces, bueno, este hecho es importante, ¿no? Esa es la finalidad de la tutela preventiva, que en lo sucesivo, algo que, claro, el argumento contrario puede ser, bueno, tú no sabes si va a ocurrir, pero nuevamente se hace el juicio de probabilidad, ¿no? Se hace el juicio de probabilidad porque, y aquí lo vamos a ver, ya lo había hecho anteriormente, porque los ejercicios de comunicación se llevan a cabo de manera cotidiana, de manera periódica, diario, y porque las circunstancias de la declaración también pueden hacer ver qué sucede en el futuro. Entonces, a ver, también está cuidando a la propia, no pareciera quizás así, pero como dijimos, se cuida inclusive a los sujetos sancionados, ¿no? Porque después, ¿cómo lo hago para que, si declaro que si eres responsable de causar el daño, cómo lo reparas? O se hacen daños de imposible reparación, ¿cómo le regreso su dinero o su gasolina a aquellas personas a las que no les serviste de manera completa? O en este caso, ¿cómo permítanme. Desgraciadamente la puerta de entrada del edificio está junto a mi ventana, un poquitito arriba, y entonces cuando salen se escucha. Normalmente no hay mucho problema, pero bueno, pues el vecino tiene derecho a tener su moto, ¿no? No le han abierto, entonces no ha salido. Ya, una disculpa por eso, ¿no? Pero bueno, son cosas que escapan de mi control. Entonces decía, pues, ahí está este análisis de que cómo reparo el daño por un lado, pero después, si eres culpable, ¿cómo reparas el daño? Entonces, mira, para evitarte que en lo sucesivo te vuelvan a sancionar por lo mismo o vuelva a haber un procedimiento, claro, no es que se esté cuidando primigeniamente ese actor político, se está cuidando a que la voluntad ciudadana se exprese sin mediaciones de este tipo, ¿no? Las únicas mediaciones lícitas, pues será la información a la que accedan las y los ciudadanos, a las discusiones que hagan, pero no bajo esta modalidad de uso de recursos públicos, ¿no? Y de cuidar la naturaleza del procedimiento, ¿no? Lo mismo que dijimos, de nada sirve si no tiene esta función de poder establecer que cierto tipo de situaciones de hecho no prevalezcan, inclusive en el futuro, ¿no? Aquí la cosa es el acto futuro de realización incierta o de realización inminente que vimos ayer. Aquí no está claro que sea inminente, pero sí es un acto futuro que puede muy probablemente suceder. Entonces, volvemos a ver cómo los conceptos, las figuras también se van adaptando a circunstancias y que la protección, que es lo más importante, en este caso la protección del ejercicio, pero puede ser la protección de un proceso electoral en específico, no sea vulnerada, ¿no? Entonces, bueno, la probabilidad, aunque no se tiene certeza de que vuelva a ocurrir, llega a ser alta en tanto que hay expresiones previas, aquí ya lo vimos, justificar la probabilidad, hay previamente casos similares en que había estas situaciones, ¿no? De expresiones, de llamados en espacios públicos a procesos de participación ciudadana, y entonces eso me indica que puede volver a suceder, ¿no? Y entonces, de manera relativamente seguida y continuada, se han difundido mensajes prohibidos dentro del desarrollo de este procedimiento, ¿no? Y luego, este vínculo. El otro día, en una clase que no era de medidas cautelares, pero era de recurso de revisión, me decían que por qué se vinculaba a estas otras autoridades, ¿no? Bueno, lo que pasa es que estas otras autoridades, bueno, la Consejería Jurídica, pues finalmente es quien asesora a el titular del Ejecutivo Federal
en materia legal, la coordinación de comunicación social y vocería, que son quienes finalmente producen y distribuyen, ¿no? Y entonces, todos aquellos que puedan participar dentro de estos formatos informativos también se abstengan no serán los sujetos sancionados. Podrían serlo en caso de que también, una vez que se les ha vinculado, se les ha dicho, tú tienes esta relación y por lo tanto también hay una obligación de abstención, aunque tú no eres el sujeto que realizó materialmente la conducta, pero eres finalmente quien difunde, quien da a conocer estos mensajes, ¿no? Y desde luego, ordenar que el material denunciado se retire, ¿no? Entonces, bueno, aquí una serie de agravios, estos a brincarme, ¿sí? Aquí, obviamente, otra vez está la valoración de los actos de la Comisión de Quejas y Denuncias, la debida fundamentación y, bueno, no saben qué, sí me interesa esto porque tiene que ver con la fundamentación y motivación del acto, que es la medida cautelar, ¿no? Entonces, bueno, incompetencia, eso es importante para medidas cautelares de carácter inhibitorio. Ahorita vemos que se trata de eso. Improcedencia de la vía, bueno, que si procede o no el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. No se analizaron las causas de notoria improcedencia porque son actos consumados. Como sabemos, las medidas cautelares no proceden en contra de actos consumados y futuros de realización incierta, ¿sí? Todos estos elementos, ¿no? Los efectos del acuerdo son censura previa y eso lo prohíbe la Constitución. Todos esos elementos en tensión por parte de una medida cautelar, ¿no? Y obviamente, ¿cómo es que valora ante estas circunstancias, ante estos hechos, la sala superior eso, ¿no? El exceso en la imposición de la multa. También dijimos que en los procedimientos sancionadores administrativos en general hay este principio de proporcionalidad, ¿no? Y entonces, bueno, aquí lo vamos a ver. Derecho de participación política, de promover derechos políticos electorales de la ciudadanía. No se aplican bien las normas relativas a los procesos electorales porque hay estos procesos de revocación y mandato. No se acredita el peligro en la demora. Ahorita vamos a ver de qué manera la sala lo valora. La imparcialidad sobre principios de libertad de expresión, claro, siempre lo hemos dicho, ¿no? Desde el día de ayer va a haber derechos en controversia, ¿no? A ver, tengo mensajes de WhatsApp y vuelvo aquí a... No me han perdido. Bien. Decía, siempre va a haber derechos en controversia, siempre va a haber principios en controversia, más aún en el dictado de medidas cautelares que va a suponer, antes de que haya un pronunciamiento de fondo, una afectación a, en este caso, la difusión de propaganda, ¿no? Entonces, bueno, y violación al diseño institucional y el orden jerárquico de la administración pública. Entonces, bueno, aquí, primeramente, la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias está debidamente fundada, ¿no? El acto evidencia, ¿no? Con estas bases ya dijimos que podría ser inminente la repetición de conductas porque había hechos previos que así lo justificaban, ¿no? Y también que se han utilizado ya efectivamente estos ejercicios de comunicación y ha sido de manera reiterada, para manifestarse en torno a este ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, con esa expectativa se puede inferir que puede realizarse conductas similares en el futuro, ¿no? Esto es interesante. Alcances, naturaleza de las medidas cautelares, alcances de la tutela preventiva, ¿sí? Herramientas, como dice aquí, para garantizar los procesos, etcétera, y estos criterios, ¿no? Apariencia del buen derecho, el temor fundado ante la demora, etcétera. En el apariencia del buen derecho, lo que se dice aquí, esto es importante, ayer comenté una serie de lineamientos, pero otra vez, este es un criterio novedoso, bueno, no es novedoso, en tanto que es la misma línea jurisprudencial, pero es una resolución reciente, de manera tal que hay una valoración de los elementos jurisdiccionales actuales, ¿no? Entonces, credibilidad, ayer un compañero nos preguntaba sobre la apariencia del buen derecho, entonces, credibilidad objetiva y seria sobre la existencia del derecho que se pide proteger, ¿no? O sea, que efectivamente
haya un aparente derecho subjetivo público del que se es titular y que se reputa como violado, que efectivamente haya elementos para pensar que le asiste la razón, ¿no? Y bueno, lo que supone la lesión que podría causar la tardanza en la resolución de fondo. Son esos dos elementos, apariencia del buen derecho y peligro en la demora, que se valoran en el mismo momento, ¿no? Entonces, esta combinación, dice, es lo que permite que se dicten medidas cautelares por la autoridad competente. Ahorita vemos la cuestión relativa a la competencia, pero es una reflexión preliminar, no genera un estatus jurídico permanente respecto de la conducta, ¿no? Entonces, bueno, en este estudio es una percepción medianamente inmediata, ¿no? No hay un análisis exhaustivo. Esto que ya decíamos, ¿no? Que es la diferencia entre el dictado de la sentencia de fondo y la cuestión relativa a la apariencia del buen derecho. Entonces, no es una conclusión definitiva y permanente, ¿no? Pero bueno, la tutela preventiva, esta protección de que, como decíamos, un acto pueda tener, un acto que en principio se agotaría con la realización del mismo, pueda tener efectos de actos de tracto sucesivo, que continúen en el tiempo, ¿no? Un efecto de tracto sucesivo es acto que se repite, que vuelve y que vuelve y que vuelve, y que en esa sucesividad se continúa la violación, es cuando se sirve gasolina de no litros completos, ¿no? Ese acto agota la violación, pero el siguiente y el siguiente y el siguiente, la reiteración de los mismos, ¿no? Van haciéndolo de esta manera, ¿no? Es una de las formas o de las modalidades de los actos de tracto sucesivo. Y hay otros que requieren de otra serie de actos para continuar, ¿no? Como puede ser los procedimientos. Un procedimiento que requiere de una serie de fases, que está compuesto de esta, termina una e inicia la otra, y entonces también se entiende que ese procedimiento es de tracto sucesivo, ¿no? Bueno, en fin, entonces aquí vemos que una conducta ilícita o probablemente ilícita continúe en sus efectos o se repita, ¿no? Porque hay esto, decíamos, ¿no? Derechos, principios, valores que están protegidos y que entonces las autoridades deben de cesar esas actividades o prevengan que en un futuro se lleven a cabo. Es decir, medidas cautelares que no solamente indiquen la abstención, sino que combinar, decir, adoptar medidas para que no vuelva a suceder un acto, ¿no? De una naturaleza, perdón, análoga, ¿no? Entonces, prevenir, como dice aquí, una actividad que a la postre puede resultar ilícita. Claro, en el entendido de que ya se cometió una y que hay una probabilidad alta de que pueda volverse a cometer, ¿sí? Entonces, como dice aquí, hay valores, principios y derechos que requieren una tutela específica, real y útil, ¿no? O sea, los límites los vamos a ampliar, los límites de las medidas cautelares normales que se refieren a actos que están sucediendo, no que vayan a suceder en el futuro con estas matices que ya habíamos dicho, ¿no? Entonces, bueno, esto, ¿no? Los derechos sustantivos tienen que estar protegidos no solo mediante obligaciones de cesar actividades, sino evitar que vuelvan a suceder o que sucedan, ¿no? Entonces, es peligro de que esta lesión a un determinado valor, principio, derecho, continúe, ¿no? O se repita. Entonces, claro, se necesita información suficiente en donde se establezca que hay una alta probabilidad real objetiva de que se puede llevar a cabo. No solo es probable que suceda, sino que hay una probabilidad alta, ¿no? Es ese, los elementos de juicio, ¿no? Un riesgo, como dice aquí, peligro real de afectación a los principios, y aparte, dado que es un instrumento, como dice, evaluación preliminar, que tiene efectos para el futuro, tiene que haber un razonamiento en donde se prediga, con base en evidencias, que es plausible, que es posible que esto vuelva a suceder, ¿no? Este juicio de plausibilidad, en tratándose de la tutela preventiva, indicios, ya vimos cuáles fueron los elementos que evaluó la Comisión de Quejas y Denuncias, evidencias de una situación que exista,
pero que permitan presumir que se puede volver a repetir, ¿no? Que puede continuar en el tiempo. Entonces, estas características, este contexto que ya vimos cuál es el contexto del ejercicio de comunicación específico, de una conducta que aparentemente, ¿sí? Apariencia del buen derecho, ¿no? Que tiene todos los visos de ser antijurídica y lesiva, podamos inferir que va a volver a suceder, ¿no? Entonces, pensar, dice, no implica pensar que deben probarse hechos futuros, es imposible probar el futuro, sino una valoración de hechos que permitan presumir que pueden ocurrir, ¿no? De forma inminente, ¿sí? Entonces, como decíamos, ir más allá de la simple apariencia de la comisión de un ilícito, ¿no? La presencia de elementos que digan puede volver a suceder, ¿sí? Entonces, bueno, aquí, como decíamos, el estándar probatorio y cómo se valora, ¿no? Entonces, otra vez, la real posibilidad de que se genere la lesión, la amenaza, la potencialidad inminente de perjuicios, ¿no? Ya sea porque se comete un hecho nuevo que puede surgir, porque existe un hecho presente que puede continuar o extenderse, o por la presencia de un hecho que, aunque haya cesado, puede reiterarse, ¿no? Que es al caso que se refieren efectivamente. Entonces, bueno, aquí relativo a las contradicciones de tesis relativas a la realización inminente de manera directa y necesaria de otros que ya existen, ¿no? O sea, actos futuros inciertos, aquí la clasificación entre actos futuros e inciertos y actos futuros de inminente realización. En los primeros, como ya sabemos, y ante los cuales no es procedente la suspensión y la adopción de medidas cautelares, hay eventualidades, ¿no? Que no podemos asegurar con probabilidad que van a volver a ocurrir, ¿no? No podemos pensar que haya una afectación futura que pueda causársele a el tema al promovente, ¿no? Y los actos de realización inminente para la sala superior, de acuerdo con los criterios jurisprudenciales, son aquellos que su existencia es indubitable y solo falta que se cumplan ciertas formalidades para que se ejecuten o que se pueden estimar como reales y objetivos, una consecuencia lógica de uno ya existente y que su verificación pueda inferirse de acciones concretas a producirlos o generarlos, ¿no? Entonces, esto es la demostración de la inminencia del daño, la inminencia del acto o del daño. Entonces, ¿por qué? Y ya vimos cómo lo valoró en la comisión respectiva, ¿no? De qué forma las conductas que se denuncian pueden continuar, pueden repetirse y que en apariencia en buen derecho se ponen en peligro bienes jurídicos tutelados por las normas, ¿no? Entonces, justamente ese marco y esos elementos contextuales son los que llevan a decir que este acto puede volverse a suscitar, ¿no? Luego tenemos aquí lo que ya habíamos visto, el marco jurídico y las obligaciones relativos al ejercicio de revocación de mandato, la característica especial subjetiva que tiene un servidor público como el presidente de la República, las obligaciones que esto le conlleva. Entonces, bueno, eso, ¿no? La línea jurisprudencial relativa a la tutela preventiva y la inminente reiteración de hechos denunciados, ¿no? Todos los asuntos en los que se ha tratado, inclusive relativos al mismo actor político, ¿no? Al mismo presidente de la República. Aquí están, ¿no? En diferentes momentos que se resolvían justamente por hechos análogos, ¿no? No es que se esté imponiendo una sanción por analogía, ojo, simplemente se están considerando situaciones de hecho que aumentan la probabilidad o que hacen inminente que se vuelva a producir una declaración en este tipo, ¿no? Entonces, por eso es que se justifica la tutela preventiva. Y dijo, bueno, se solicita que se conmine a este actor político que se apegue a las limitaciones constitucionales. Ya vimos los artículos 135, fracción décima, y el artículo 134, ¿no? Entonces, bueno, ahora los agravios.
Esto es importante. Medidas cautelares de carácter inhibitorio. Ahorita vamos a ver, ¿no? Que prohíben, que ya no, que suponen que cierto tipo de actos ya no se pueden llevar a cabo, ¿no? Entonces, dice, no es competente y por lo tanto es inconstitucional e ilegal porque no está fundada y motivada la competencia material. En materia administrativa y en materia de sanciones, que se hace extensivo a lo penal y a lo electoral, o más bien de lo penal se hace extensivo a lo administrativo y a lo electoral con esta idea de la facultad de castigo, es importante que se establezcan los fundamentos que o a partir de los cuales se ejercen las atribuciones de las autoridades, ¿no? En el ámbito material, es decir, aquellos asuntos sobre los cuales se puede pronunciar, y la competencia territorial, ¿no? El ámbito espacial dentro del cual puede actuar una autoridad. Entonces, lo consideran que no es así, porque dice, por un lado, ¿no? En otros medios de impugnación relacionados con mecanismos de democracia directa, como este mismo, la regulación de esta modalidad se contiene procedimientos y mecanismos y su organización, su desarrollo se debe sujetar a lo que establece para el efecto el INE, y entonces la normativa constitucional otorga, ¿no?, a las autoridades la tarea de difundir ese mecanismo, incluso de manera exclusiva en radio y televisión, y entonces, siendo la autoridad electoral nacional a quien compete organizar, difundir este ejercicio, también se considera que es quien está obligada para conocer de los procedimientos, de la sustanciación de los procedimientos que se denuncian ilícitos, ¿no? En el caso del procedimiento especial sancionador, dado que la ley aplicable es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y bueno, es pues competencia, y dice, ya hay línea jurisprudencial al respecto, ya se ha confirmado la competencia de la Comisión de Quejas y Denuncias respecto a medidas cautelares en los procedimientos especiales sancionadores cuando se trata de estos procedimientos. Lo que pasa es que estos procedimientos no son propiamente los mismos procesos que los electorales, tienen una naturaleza específica, tienen una mención aparte, pero sí son una especie de procesos electorales, ¿no? Y por lo tanto, sí es la autoridad correspondiente, ¿no? De improcedencia de la vía, dicen, no es esta la vía, es decir, no es a través del procedimiento especial sancionador, no es la medida cautelar aquella que mediante la cual se deba conocer esta supuesta violación, ¿no? Entonces dice, en materia electoral, no es la vía para impugnar la indebida difusión de revocación de mandato, otra vez, porque se dice aquí que se está imponiendo por mayoría de razón, por analogía, es decir, que no se refiere específicamente a este ejercicio y que por lo tanto, al no estar previsto, no se le pueden imponer sanciones de ese tipo, ¿no? Esto declara que es infundado, que la propia Constitución y la Ley Federal de Revocación de Mandato establecen prohibiciones del uso de recursos públicos, ya vimos la base constitucional, ¿no? Y las manifestaciones que al efecto ha hecho este actor político, ¿no? Es el procedimiento especial sancionador, dice, la vía idónea para conocer de las manifestaciones denunciadas. Habíamos establecido, ¿no?, la procedencia genérica, que tiene que ver con tiempos electorales o con violencia política de género. Sin embargo, aquí dice, bueno, en el artículo 61 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, el artículo 37 de los lineamientos que al efecto estableció el Instituto Nacional Electoral, sí es materia de esta resolución, ¿no? Porque se trata de uso indebido de recursos públicos para promocionar un proceso en específico, y entonces es que se pueden analizar por esta vía. Además, decía, como bien señala aquí, que ya lo hemos dicho, ¿no?, esta biinstancialidad de los procesos especiales procedimientos especiales sancionadores tienen esta condición sumada, abreviada para los casos en que, dependiendo de la naturaleza de controversia, se sustancien de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, aquí
estas vías específicas cuando se trate de procesos electorales, ¿no? Y bueno, dice, su aplicabilidad no se debe delimitar a ámbitos espaciales y temporales con la elección de representantes populares, sino los procedimientos que tienen que ver con instrumentos de democracia directa, ¿no? Bueno, aquí esto que vemos que la invalidez de un artículo específico de la Ley Federal de Revocación de Mandato, que dice que se va a ver después. Entonces, bueno, no se analizaron las causales de notoria improcedencia porque son consumados y futuros de realización incierta. Ya vimos lo relativo a la tutela preventiva, ¿no? Entonces, bueno, obviamente aquí ya dice que cuáles fueron las razones, las vimos al principio de la sentencia, razones objetivas, y dice aquí razonables desde una perspectiva preliminar, cuáles eran las circunstancias de modo, tiempo y lugar de contexto alrededor del caso, y cómo la tutela preventiva era justamente la vía idónea dada la inminencia de esto, ¿no? La convocatoria para celebrar un proceso, es decir, hay certeza de su celebración y hay antecedentes que nos permiten inferir con un grado importante de que se puede volver a repetir, ¿no? Esto que dice aquí, que haya datos, evidencias, indicios que pueda desprenderse de alta predictibilidad o previsibilidad, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que ya lo vimos, ya vimos las prohibiciones constitucionales y también se refieren a las prohibiciones propias de la Ley Federal de Revocación de Mandato, así como de los lineamientos. Y entonces dice, no existe normativa, esto que ya habíamos visto, que pueda facultar al presidente para promover estos ejercicios, ¿no? Entonces, de manera preliminar, es importante, se hace esta conclusión, ¿no? Estos hechos pueden ser contrarios a la Constitución y entonces que no se repitan en lo sucesivo. Se especifican manifestaciones, elementos, aspectos que implican esta promoción indebida, se dice cuál es la promoción indebida, cuáles son sus alcances y por qué en este caso sí, y se resaltan estas características, ¿no? Que ya vimos, ¿no? Abundó, dice, además, en condiciones externas de los hechos, tipo, sentido de expresiones, calidad de tipo de servidor público, etcétera, ¿no? Se destacan elementos temporales en la comisión de estos hechos denunciados, ¿no? Suceden una vez que ya se tiene certeza de que va a ocurrir el ejercicio, ¿no? Esto es determinante, dice, porque estas manifestaciones suponen justamente la certeza de que se va a llevar a cabo el ejercicio y entonces la tutela preventiva pronunciada por la autoridad es razonable porque estamos próximos a llevar a cabo este ejercicio. Entonces, no hay una presunción de que de que estas expresiones sean simple y sencillamente eso, ¿no? Ideas que se vierten en la esfera pública, ¿no? Y luego, pues en estos eventos de comunicación sui generis, ¿no? Entonces, bueno, en estas medidas cautelares que se identifican con esta nomenclatura, se hace un llamado a diversos servidores públicos para que no, que esta es otra, ¿no? Pero es como elementos antecedentes y luego resoluciones de los expedientes en donde también se establecía lo siguiente, ¿no? La censura previa, igualmente, bueno, aquí se establecen los argumentos de la parte recurrente, ¿sí? Que se viola la libertad de expresión, ¿sí? Que se trata de manifestaciones, comentarios, señalamientos, pero no hay una promoción específica de propaganda pagada, que no se puede pretender que que no se puede prohibir o no se puede pretender que los servidores públicos no hagan referencia a los procesos de revocación de mandato, que no, dice aquí, no se puede excluir de forma previa un mensaje de conocimiento y probable de debate público, ¿no? Igualmente resulta esto infundado porque la autoridad responsable, es decir, la Comisión de Quejas y Denuncias, que ya vimos que tiene la competencia, invita al Ejecutivo, dice que el Ejecutivo se tiene que apegar a la Constitución, a la legalidad, que no debe de promover bajo ninguna modalidad este ejercicio, ¿no? Lo vincula a cumplir con las normas, pero no lo restringe de ninguna otra manera.
sí considerando las prohibiciones establecidas en la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, hay un deber de los servidores públicos de cumplir con las disposiciones, de llevar a cabo acciones necesarias para protegerla, para salvaguardar la Constitución y los procedimientos electorales, ¿no? Esto también hace que sea infundada la cuestión relativa a la censura previa, ¿no? No hay lineamientos, no hay procedimientos ajenos a los propios establecidos en el marco normativo, ni limitantes para participar en la difusión de este procedimiento, ¿sí? Entonces dice, las disposiciones relativas al artículo 41, esto que yo les decía, ¿no? Hay un interés legítimo del Estado en promover elecciones libres, etcétera, difusión de propaganda política relativa a tiempos electorales, y que la regulación de la participación de estos servidores públicos, ya sean instrumentos de democracia directa o de, digamos, electorales formales normales, no es censura previa, ¿no? Sino que se busca justamente, se está protegiendo otra vez la libertad del sufragio, que como había comentado con relación al artículo 134 y con relación a las propias expresiones, ¿no? Que la voluntad ciudadana que se expresa en un ejercicio, sea de democracia indirecta, sea, bueno, de democracia representativa o de democracia directa, no haya mayores mediaciones que la propia información que la ciudadanía tenga en sus conversaciones, en su consulta de medios de comunicación, etcétera, ¿no? Que es una de las partes de la democracia procedimental, ¿no? Y además, otra serie de modalidades, de medidas cautelares con esta modalidad de tutela preventiva, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay un marco constitucional. Calificados como ilícitos y sin debida fundamentación y motivación, porque los hechos denunciados con anterioridad ya fueron calificados como lícitos, es decir, ya había un juicio previo en donde había dicho que estos actos no eran ilícitos, ¿no? Entonces, se refieren a estas, ¿no? Relativa a mensajes en conferencias matutinas, en donde se declaran inexistentes distintas infracciones que se habían denunciado relativas a estos procesos, y dice, a ver, con relación a eso, no es un obstáculo para que la determinación en este juicio, o sea, estas declaraciones de no ilicitud por parte de la Sala Regional Especializada no es una determinante, no es un obstáculo para que en este caso se analice a la luz de la tutela preventiva, dice, porque, aunque es un hecho notorio que esas sentencias se dictaron en ese sentido y que declararon las infracciones que se atribuían al presidente como inexistentes, hay otras razones, ¿no? Las determinaciones de la sala especializada no obligan a la sala superior, ¿no? A diferencia, dice, de la determinación preliminar que toma la Comisión de Quejas y Denuncias en apariencia del buen derecho, la sala especializada resuelve sobre el fondo de la cuestión planteada, ¿sí? Y esas sentencias, en todo caso, se pueden impugnar. Entonces, digamos, no necesariamente son sentencias firmes, no obligan no son un criterio orientador para la sala superior, y además se trata, en el otro caso, de las sentencias, los procedimientos de fondo, y no así de los pronunciamientos relativos a la medida cautelar. Entonces, por tal cuestión ese agravio es infundado, y entonces la determinación de la comisión responsable sí tiene fundamentos, ¿no? Y aquí dice, ¿no? Son dos cuestiones fundamentales para la vinculación de esa determinación. Primero, que se confirmó por la sala superior y su acumulado, que justamente esto de lo que se confirmó fue el exhorto que la autoridad estimó necesario para los servidores públicos con relación a este ejercicio. Entonces, no hay ilegalidades, porque ya había un llamamiento previo, ¿no? Con relación a esto. El exceso, ¿no? Otra de las cosas que se tienen que valorar a la hora de imponer una sanción, pero también a la hora de imponer una medida cautelar, ¿no? Dice,
fundar y motivar adecuadamente porque no analiza la idoneidad, la racionabilidad, que son los criterios orientadores, y la proporcionalidad de la medida cautelar. Una vez tengo mensajes de WhatsApp, vuelvo a verificar que estemos con la conexión bien. Sí, ok. Nada más es estas cosas que hago para... Bueno, sí, entonces, bueno, aquí es una cuestión relativa a lo técnico procesal, pero dice, bueno, es inoperante, se plantea esta falta de fundamentación y verificación, porque no se establecen estos parámetros de idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? Que es lo que se quiere cuidar con el procedimiento, con la medida cautelar, etcétera, ¿no? Entonces dice, este motivo de disenso carece de razonamientos jurídicos que permitan identificar razones, ¿no? Entonces, la causa de pedir se vuelve inoperante, ¿no? El derecho de participación política que tiene el titular de la presidencia de la República, ¿no? Entonces, dice, el presidente da una respuesta sobre un tema, señala que la pregunta no era clara y entonces se le pretende sancionar por una interpretación de la Constitución, pero de manera indebida, ¿no? Entonces, aquí también dicen, es infundado, los periodistas tienen un marco jurídico, un manto protector, puede formular preguntas que sean espontáneas o que respondan a un ejercicio de labor periodística, no puede decir que no haya responsabilidad por parte de quien responde, ¿sí? O sea, aunque haya acontecido en una conferencia de prensa, pues finalmente estas mismas se difunden y tiene los medios de comunicación social a su alcance, ¿no? Esto, dice, claro, la intervención de los límites de los funcionarios públicos al pronunciarse sobre cuestiones que tienen alcances electorales no es una indebida restricción a la libertad de expresión. Desde luego, depende el elemento subjetivo en cuanto hace a la libertad de expresión. Es importante porque no todos gozan de la misma libertad, porque, otra vez, lo que se busca cuidar es la equidad en la contienda, ¿no? Además de estos principios que rigen la labor de los propios servidores públicos, ¿no? Entonces, obviamente, en el caso de las conferencias, las preguntas y respuestas, tienen que abstenerse los servidores públicos de emitir opiniones o posiciones que no estén protegidas por esa libertad de expresión, que desde luego para el caso de los servidores públicos, más aún para el presidente de la República, pues sí, está un poco más restringido, ¿no? Entonces, bueno, igualmente aquí dice relación a la sanción, dice pues no se ha emitido ninguna. Esta es una cosa importante, un ámbito espacial de validez y temporal relativo a que se trata de una controversia de revocación de mandato cuando se le aplican normas y criterios de procesos electorales en procesos de revocación de mandato, y aquí igualmente, ¿no? Pensar que en el contexto de revocación de mandato no rigen estos principios, ¿no? Jurídicos, imparcialidad, neutralidad, uso efectivo de recursos públicos por parte de los y las servidoras públicas, ¿no? Entonces, obviamente, esto se hace extensivo a los procesos electorales, al propio ejercicio de los servidores públicos y, claro, a todo lo que tenga que ver con la revocación de mandato, ¿no? Aquí también se establece cuáles son los pasos, los procesos que integran al propio proceso de revocación de mandato. Dije ratificación porque aquí está, ¿no? Dice, la parte recurrente descontextualiza lo que señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no presenta un ejercicio de ratificación, sino de revocación. Y bueno, cuestión que tiene que ver otra vez con la discusión de la Suprema Corte. Y bueno, entonces, la consideración es, hay elementos fácticos, hay elementos normativos que permiten considerar que efectivamente hay una probable violación a principios constitucionales y que estos no se limitan únicamente a los tiempos electorales, sino que se hacen extensivos a los ejercicios de participación directa, ¿no? No se acredita el peligro en la demora. Entonces, aquí dice, el servidor público, dice,
indicó que la pregunta, aquí como los hechos concretos a los cuales, contextuales, ¿no? De qué hizo el servidor público en cuestión. Y entonces, obviamente, primero, eso puede colocarnos en un presunto incumplimiento, y en una violación a los principios constitucionales. Entonces, justamente dice, se le reprocha de manera preliminar al titular del Ejecutivo estas expresiones, ¿no? De manera tal que efectivamente sí se trata de un hecho que acredite el peligro en la demora, porque de no dictarse las medidas cautelares puede reiterarse un hecho más aún que ya ha sucedido, ¿no? Ya vimos los elementos con los cuales contó la Comisión de Quejas y Denuncias y que la propia Sala Superior reforzó en el sentido de ya hay antecedentes de esto, ¿no? La cuestión de la imparcialidad y los principios de libertad de expresión, claro, aquí vamos a tener este último aspecto, bueno, no es el último, pero el último aspecto que vamos a tratar, que tiene que ver con la idea que viene mucho de la teoría de Robert Alex y de estos, ¿no? De la colisión de principios, ¿no? Claro, hay una libertad de expresión, pero también hay principios de imparcialidad, libertad de expresión, perdón, hay principios de imparcialidad frente a la libertad de expresión. Este principio de imparcialidad, recordemos el elemento subjetivo, ¿no? El elemento, por un lado, de quién es el que realiza la declaración, pero también con qué medios. Y aquí estamos, como dice aquí, hablando de la utilización de recursos públicos, además de del propio peso político que puede tener el presidente de la República, ¿no? Entonces, bueno, al hacer uso de recursos públicos y más aún en tratándose de un servidor público del más alto nivel, obviamente debe de prevalecer la imparcialidad frente a la libertad de expresión. Y bueno, otra vez, estas cuestiones relativas a el análisis jerárquico, ¿no? Eso lo vamos a dejar ahí. Y bueno, entonces esa es la resolución. Esos son los alcances, ¿no? De la tutela preventiva, que como les decía, reviste características importantes e incluso cómo se toman en cuenta ciertos otros elementos a la hora de dictarla, el elemento temporal y, bueno, todos los otros principios que vimos relativos a esto, ¿no? No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, algún comentario que deseen formular con relación a lo hasta aquí expuesto. ¿Todo claro? Los alcances, definiciones, competencias de las medidas cautelares. Sí, Alma Velasco. Yo, rapidísimo, solamente como reforzar un poquito lo que entendí de las exposiciones, sí, en cuanto a que se están sentando nuevos criterios en cuanto a este tipo de ejercicio de, en este caso, revocación de mandato, y trayendo ciertos criterios ya establecidos respecto a los procesos electorales en cuanto a medidas cautelares y en este caso tutela preventiva o demás, ¿no? Y esta explicación que nos da respecto de esta resolución, de este recurso, finalmente va haciendo como este estudio o este análisis en cuanto a la similitud que puede existir de estas medidas a este tipo de ejercicio, ¿no? Que es la primera vez que se implementa. Sí, la tutela preventiva no se limita a los ejercicios de revocación de mandato. Hay antecedentes de otros momentos en donde se ha dictado medidas cautelares con tutela preventiva. Este fue el ejemplo porque es muy concreto, porque es muy novedoso y sí significa, obviamente, redefinir los alcances de la medida cautelar en tanto que se refiere a hechos futuros que requieren de una valoración específica, ¿no? O sea, que haya una cierta probabilidad de su inminencia y no de su probable o posible o no realización, ¿no? Esta es nada más una materialización de esa figura, pero ya tiene su propio desarrollo jurisprudencial también, ¿no? Gracias. No, al contrario, gracias. ¿Alguna otra participación? ¿No? Bueno, pues yo les agradezco por su atención, por su presencia, por sus participaciones. Espero que se hayan colmado, ¿no? Sus intereses, sus dudas, que haya quedado claro, ¿no? Los alcances de las medidas cautelares, algunos criterios con relación a esto, qué elementos se valoran, cómo se valoran. Y bueno, pues otra vez reitero los agradecimientos y pues
pues que este diplomado con todos sus módulos sea para ustedes provechoso y satisfactorio. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, licenciado. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Natalia.